Hola, queridos amigos de la responsabilidad de vivir. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Lo hicimos en 4 episodios, lo que son los mecanismos de defensa. Este sería ya el último, para hablar un poquito sobre lo que son los ejemplos de lo que son los mecanismos de defensa. Pero antes me gustaría saludarte, Jessica, ¿cómo estás? Hola a todos, hola amigos de la responsabilidad de vivir. Bienvenidos nuevamente a esta última parte de los mecanismos de defensa. Y ya también para poder concluir y darles las mejores recomendaciones de cómo poder tener este equilibrio entre un mecanismo de defensa y tu realidad. Exactamente. Y como ya vimos en el video anterior, estuvimos viendo lo que era la negación, la represión, la proyección y la formación reactiva. En esta ocasión vamos a ver 4 más, 4 ejemplitos más, eh, y vamos a iniciar con lo que es la racionalización. ¿Qué es la racionalización? Es encontrar explicaciones lógicas y aceptables para un comportamiento inaceptable. Y bueno, vamos a ver qué ejemplo tenemos de eso. De hecho, la racionalización se puede conocer como una justificación, ¿no? Tenemos justificación al fracaso, podemos justificar una falta de que alguien nos haga algo, podemos justificar también un comportamiento poco ético. Eh, entonces, la racionalización es eso, como encontrar en nuestra mente una justificación del por qué nos sucedió. Tiende muchas veces a pasarnos, por ejemplo, cuando en un lugar vas a hacer una entrevista de trabajo y te rechazan, entonces nosotros no decimos, me rechazaron porque me hizo falta algo en mi currículum, sino que me rechazaron porque le caí mal a la persona que me hizo la entrevista, no le caía yo bien, entonces por eso me rechazó. Cuando en realidad el problema estaba en que tal vez no cumplías con todos los requerimientos para poder obtener el puesto, ¿no? Entonces, ese vendría siendo un ejemplo de lo que es la racionalización. Yo creo que es muy común, ¿no, Jessica, que nosotros utilicemos la justificación, ¿no? Igualmente cuando tenemos algún tipo de comportamiento, entonces justificamos, no, pues yo te pegué porque tú me sacaste de mis casillas, ¿no? Así Entonces, es. y tendemos a justificar lo que vivimos o lo que hacemos. Sí, de hecho, la justificación lo utilizamos constantemente y a veces es de manera inconsciente. Yo por lo general, cuando algo no me sale bien o me piden algo o por qué pasó esto, siempre busco justificarlo. Algo muy común que me dicen en la casa es, ¿qué pasó con esto? Es que ya vas a justificar. Entonces es algo que yo tiendo mucho a hacer. Obviamente no es que lo piense, ¿no? De que diga, voy a justificar, no, pero ya es algo inconsciente como una forma de proteger para que no me echen la culpa. Estoy justificando mi comportamiento y mi actuar, siempre diciendo, y muchas veces también en este caso de la racionalización es echarle la culpa a los demás, ¿no? También eso es algo que yo no hago de echarle la culpa a los demás, pero sí de justificar lo que hice o lo que no hice, ¿sí? ¿Por qué? Porque me estoy protegiendo de las consecuencias de mi comportamiento que tuve o que no tuve. Entonces, es inconsciente. De hecho, la racionalización no utiliza muchos procesos mentales, a diferencia de la intelectualización, pero sí es uno de los mecanismos que te pueden mantener bajo el estrés, que pueden controlar la ansiedad y es uno de los mecanismos de madurez. No, no son tan dañinos, pero recordemos acá, lo dañino y lo no dañino va a depender del uso y del abuso que tengas con los mecanismos de defensa. De eso va a depender y de la situación en la que lo estés utilizando. ¿Ok?
porque también lo podemos utilizar, la racionalización también la podemos utilizar en decir, no me quieres, bueno, al cabo que yo tampoco. Entonces Es ahí también que estoy racionalizando, o sea, no estoy diciendo en realidad lo que yo siento, porque el aceptar sería, bueno, yo sí te quiero, pero si tú no me quieres, pues adelante, o sea, te permito no quererme aunque me duela. Pero si yo racionalizo y digo, bueno, si tú no me quieres, yo yo tampoco te tampoco. quiero, aunque en realidad yo no esté sintiendo eso, estoy racionalizando y al final de cuentas no estoy aceptando mi realidad. Así es. Y eso me hace no poder enfrentar esa situación. Entonces, tampoco es, o sea, tal vez en el momento lo puedo utilizar como una manera, bueno, al final de cuentas es un mecanismo de defensa, ¿no? Muchas veces queremos evitar que nos lastimen y como Sí. queremos evitar, entonces reaccionamos de esa manera, ¿no? Para poder poner un escudo y así decir, no, pues a mí no me hacen daño, ¿no? Entonces, pero aguas con esa forma de reaccionar. Muchas veces, en vez de lastimar a los demás, nos lastimamos a nosotros mismos. Sí, de hecho acá buscamos, como ya lo dijiste, buscamos evitar tener consecuencias y más que nada el justificar, ¿no? Y creo que muchas veces nosotros nos justificamos porque el justificar hace que no tomemos la responsabilidad de nuestro comportamiento y mucho menos de nuestros sentimientos y pensamientos. Entonces, sí, sí es algo que creo que sí es muy inconsciente o estamos muy acostumbrados, tal vez desde chiquitos, a Racionalizar. justificar. Sobre todo si los papás nos enseñan a justificar, es que, bueno, pobrecito, es que él no tiene las habilidades para jugar o es que él es muy enfermizo. Ya estamos justificando. O cuando justificamos a nuestros padres por algún comportamiento, no es que estemos juzgándolos, ¿no? Porque no hay padres perfectos ni hijos perfectos, pero vivimos en una sociedad donde justificamos el comportamiento de las personas y hasta cierto punto lo normalizamos el justificar. Entonces, yo sí estoy en contra de que abusemos de este mecanismo de racionalizar. Que racionalizar es justificar. No, no justifiquemos comportamientos, palabras, acciones, no, no las justifiquemos. O que digamos, no, pues yo soy alcohólica porque mi papá era alcohólica. O que yo llego tarde porque pues así soy y me tengo Claro, que aceptar como soy. O sea, si son cosas que son negativas, no hay por qué racionalizarlas. Si es algo que es negativo para mí y para mi vida, es mejor eliminarlo o tratar de eh, manejarlo, tratar de ver la manera de mejorar. así es. Y bueno, nuestro siguiente mecanismo de defensa es el desplazamiento, ¿no? En este sí me identifico también, que te digo, he tenido varios mecanismos de defensa en el transcurso de estos 36 años, de manera consciente e inconsciente, pero actualmente creo yo que ya soy consciente para poderlos trabajar, ¿no? Entonces, en el desplazamiento es el mecanismo de defensa que consiste en redirigir una emoción o impulso. Generalmente es un, una redirección de una emoción o un impulso negativo, algo que sí nos está generando un malestar por medio de una agresión, ya sea hacia un objeto o una persona menos amenazante. Siempre vamos a desplazar nuestras emociones hacia alguien más débil, porque no te vas a poner con Sansón a las patadas, ¿verdad? O sea, tampoco somos tan inconscientes de hacer eso. O sea, por ejemplo, si tú tienes una mascota y estás frustrado en el trabajo, que está muy mal eso, llegas y le gritas al perro o hasta le puedes llegar a pegar. Claro, pero tú te vas a poner a gritarle y a pegarle a un perro, tal vez de raza pequeña, con una raza que sea más noble, más dócil. No te vas a poner a gritarle o a pegarle a un perro de pelea, no le vas a pegar de manera salvaje a un perro grande, a una raza que es más protectora, porque obviamente el perro por instinto se va a defender. Y obviamente un perro, digamos, en este ejemplo, un perro más dócil, no se va a defender, difícilmente. ¿Por qué? Porque tú le ganas en tamaño, tú le ganas en fuerza, entonces obviamente buscas a alguien más débil. O en el caso de los padres, ¿no?
Cuando los padres trabajan y llegan después del trabajo saturados de trabajo, con hambre, cansancio, calor, y todavía llegar a ver a los hijos, ver que esté las cosas de los niños bien, que haya comida. Entonces llega un momento donde el estrés, porque estamos hablando que es el estrés lo que va a ocasionar que se desencadenen este desplazamiento de las emociones, tiendes a gritarles a veces, o por cualquier situación mínima que hagan, tú ya estás nada más, no es quién me la hizo, es quién me la paga. Pero hasta eso, buscas al más indefenso. Entonces, en el desplazamiento es lo que pasa. Yo en mi caso, por ejemplo, yo llegaba y contestaba feo. Algo que me molestaba o que me hicieran en la escuela, yo llegaba y enojada. Entonces, te la pasas enojado y de mal humor todo el día. O le gritas a alguien más pequeño. Si eres la hermana mayor, llegas y te desquitas con el hermano menor, ¿sí? Entonces siempre vas buscando a alguien menor con quien desquitarte y descargar este enojo o esta molestia que tú tienes, ¿sí? Entonces el desplazamiento sí te puedo decir que entra como uno de los mecanismos de defensa primitivos, porque en automático tú buscas con quién desahogarte, pero de una manera agresiva, de una manera violenta, en donde lastimes para poder descargar esa carga emocional. Exactamente, y pues al final de cuentas no es positivo el desquitarte con alguien que no tiene la culpa, ¿no? Claro, Deberíamos desquitarnos con el que tiene la culpa, así es. Y de que hecho, a eso pues hay que aprender a trabajarlo, ¿no? Y saber cómo enfrentar a esa emoción. claro. Y una de las cosas que casi siempre se presentan en este mecanismo o que lo originan es el trabajo. El trabajo, la cuestión económica y también viene siendo lo de las escuelas, digamos, ¿no? En el caso de los estudiantes, ¿no? La escuela les genera frustración, el trabajo en los adultos puede generar frustración. Entonces, la falta de dinero en la economía del hogar también puede generar mucha frustración y mucho estrés y ansiedad. Y a veces utilizamos este mecanismo de defensa. Exactamente. Que igual y si se puede utilizar de manera adecuada, pero en este caso pues no es así. Que yo pienso que la manera adecuada de utilizar tal vez más o menos parecido a este mecanismo de Mecanismo. defensa es el que sigue, que es Ajá. la sublimación, eh, que de hecho es el más aceptable o el mejor que deberíamos de practicarlo como mecanismo de defensa. Es uno de los mejores mecanismos de defensa que debemos de practicar, utilizar. La sublimación es canalizar el impulso inaceptable a una actividad socialmente aceptable. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si a mí me gusta, si soy muy enojón y me gustan las cosas o sea, me gusta pelear, me gusta pegar, me gusta sacar todo ese enojo que yo siento, una manera de sublimar ese enojo o esa agresividad que yo puedo tener es meterme a clases de boxeo, de lucha libre, practicar artes marciales, que al final de cuentas me van a enseñar disciplina, pero también voy a canalizar ese impulso que yo tengo. Entonces, la sublimación es ese mecanismo de defensa en el cual yo dirijo mi impulso hacia algo aceptable. Igualmente, si tengo impulsos sexuales, bueno, hay que buscar la manera de desahogar esos impulsos haciendo una novela, escribiendo una novela, escribiendo música, cosa que me ayude a y sacar esos impulsos o esas ideas que yo tengo en mi cabeza por medio del arte, por ejemplo, también dibujando, pintando, y de esa manera yo sublimo lo que estoy sintiendo o lo que estoy pensando a algo más aceptable o algo adecuado. ¿Okay? Claro, y de hecho la sublimación es ese mecanismo que sí te da la oportunidad de desarrollarte personalmente. Tú lo puedes dirigir todas estas frustraciones o estos
problemas, digamos, emocionales, ya sea en arte, desarrollando tu creatividad, ya sea pintando o creando música, en el deporte y en la actividad física, donde vamos a canalizar toda esta frustración, este estrés y la ansiedad. También lo puedes canalizar, a veces dices, pero es que el trabajo es frustrante, sí, pero también puedes tomar en cuenta, cambiando la perspectiva, de decir, bueno, es un trabajo donde puedo crear, puedo innovar, aunque te limiten, tú llévalo a cabo. El tener tal vez voluntariado, el escribir un libro, o el escribir simplemente poemas, escribir una carta, dedicarte a contemplar lo que es la naturaleza, te va a ayudar muchísimo a reducir el estrés, mejorar tu salud mental y sobre todo vas a desarrollar habilidades. Creo que este es el mecanismo que te permite desarrollar habilidades de afrontamiento porque vamos a, ahora sí, a cambiar la perspectiva hacia algo positivo. Para mí es la ventana o la puerta hacia la oportunidad. Ya ves que te comentaba acerca de que yo reprimía lo que era el hablar en público, ¿no? Pero cuando tú empiezas a ser consciente, también empiezas a utilizar el mecanismo de sublimación en donde te permite desarrollarte, en donde dices, bueno, nadie es perfecto y te da la oportunidad de poder mejorar, buscar estrategias, buscar técnicas, te genera esta oportunidad de trabajar también tu autoestima, ¿sí? Porque cuando uno tiene una autoestima saludable, sabe que no es perfecto y que tal vez no seas bueno en todo, pero siempre vas a ser bueno en algo. Entonces, este mecanismo es el que podríamos empezar a trabajar y empezar a ser más conscientes de cómo poderlo llevar de mejor manera. Pues al final de cuentas, si te pones a pensar, y me imagino que has escuchado estas grabaciones de nuestras, de esto, bueno, al final de cuentas es como una exposición Claro. en el cual bueno, lastimosamente no teníamos la tecnología que tenemos ahorita de tener un teléfono para grabar y sacar fotos de cuando estábamos en la universidad a comparación de ahorita que pues tenemos el recurso, y hubiéramos podido grabarte cuando tú exponías y te ves ahorita, no, y al final de cuentas es un logro para ti el simple hecho de que ya no eres la misma jovencita que exponía y que tenía esa limitación de decir, no se te entiende porque hablas demasiado rápido, ¿no? Que era tu limitante, ¿no? En ese momento. Entonces, el avance que has tenido ahorita, que tienes tus pausas, que respiras, que te tomas las cosas con calma, o sea, es un avance para ti y es un logro que al final de cuentas lo hiciste con trabajo, trabajando en ti para poder lograrlo, ¿no? ¿No? Y en mi caso, yo soy al revés, yo soy muy lenta para hablar y también tengo que lograr en muchas ocasiones coordinar mi ardilla, porque mi ardilla es lenta. La tuya es muy rápida y la mía es súper lenta. Pero nos complementamos. Entonces, nos vamos a A los los extremos. opuestos, ¿no? Y para lograr un ritmo, también tenemos que lograr coordinar y el avanzar en esa parte. Y como tú dices, la sublimación es una manera de poder eh, como regir, ¿no? Y balancear eh, y no irnos a los extremos. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, creo que todos tenemos la capacidad de mejorar. Y una de las cosas que yo podría agregar aquí en esta parte es aprender a escuchar los comentarios constructivos, ¿no? Las críticas constructivas siempre te van a ayudar. Recordemos que las críticas constructivas, pues obviamente todos tenemos la capacidad de identificar qué es lo que está un buen consejo y cuando no es un buen consejo. Todos de manera innata tenemos el sentido común y tenemos que aprender a utilizarlo. Y pues bueno, ya llegando al último mecanismo de defensa del que vamos a tocar en estos videos, es el de la regresión, ¿no? La regresión es el volver a un comportamiento infantil para afrontar una situación estresante. En este caso, un ejemplo claro
es cuando en la familia tienes un niño, ¿no? Y nace el segundo hijo, ¿no? Entonces la atención se vuelve hacia el más pequeño. Entonces, el mayorcito tiende a tener comportamientos que ya había superado, como por ejemplo, ya controlaba las esfínteres, pero como quiere la atención y es un mecanismo para protegerlo, porque él ya no es el centro de la atención de la casa, entonces vuelve a este comportamiento para volver a tener y cubrir estas necesidades. Sí, 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 y de hecho creo que todos en algún momento tal vez lo tenemos nuestro comportamiento. ¿Por qué? Yo creo que es porque cuando tú tienes un comportamiento infantil, hasta cierto punto tienes atención y tienes cuidado. O sea, te cuidan. Y eso es lo que todos queremos, ¿no? Sentirnos cuidados, sentir que tenemos la atención, sentirnos importantes para alguien. Y los niños, por lo general, siempre necesitan atención, cuidado, cariño. Y pues este tipo de comportamientos, hasta cierto punto, se ven tiernos y logran captar la atención. Exactamente, sí. La regresión pienso que es un mecanismo de defensa eh, que hay que ponerle mucho cuidado, Sí, ¿no? Vemos que alguien lo está utilizando, el poder, no decir, ya vas tú a comportarte como un bebé, ¿no? Sino el decir por qué lo estás haciendo, o sea, qué pasa. A lo mejor se siente solo, a lo mejor se siente eh, poco valorado, ¿no? Entonces, hay que ver la razón, como tú decías, ¿no? Todo mecanismo de defensa tiene una razón y como por qué lo está utilizando, el poder aliviar, ¿no? Esa emoción que puede ser la que está generando ese mecanismo de defensa, ¿no? Y poder aliviarlo, poder ayudarlo, ¿no? y de hecho algo grave aquí en este mecanismo, o bueno, que te permite identificar que algo está pasando, también puede ser en los niños algún tipo de abuso. El niño te También, puede estar más, no solamente porque nazca un hermanito, no. A veces puede ser un abuso en la escuela, un abuso con los amigos, o sea, entonces el niño obviamente va a tener esta regresión porque es la manera de liberar su estrés y su ansiedad. Y de hecho también en los adultos, cuando un adulto empieza a manifestar comportamientos más dependientes, el ser dependiente, cuando tú eras una persona independiente y autosuficiente, te está mostrando que está teniendo una regresión. Se vuelve irritable, se vuelve infantil, porque es la forma en que el adulto, según él, encuentra la solución a sus problemas. Entonces, hay que identificar cuando un adulto está teniendo estos tipos de comportamientos, cuando se vuelve dependiente, cuando se vuelve infantil, cuando se vuelve irritable. Creo que todos nos conocemos en el sentido de que sabes qué comportamientos son, estás regresando a tenerlos, entonces saber qué es lo que está pasando y sobre todo lo que mencionaste, qué los está originando. No es atacar el mecanismo, sino atacar el origen. exacto. No, y a veces también lo necesitamos y puede utilizarse tal vez de una manera positiva la regresión cuando, por ejemplo, nos sentimos demasiado abrumados y una manera de sentirnos seguros sería el darnos un baño. Así es. El hecho de que nos caiga agua encima nos hace volver atrás al momento cuando nosotros estamos en el vientre materno. El agua siempre va a tener ese efecto en nosotros y entonces nos puede ayudar a relajarnos y a darnos paz. Entonces, o igual, muchas veces cuando nos sentimos mal y queremos llorar, nos colocamos en posición fetal. Así es. También una posición que nos ayuda, o sea, que nos hace regresar o nos da una regresión, pero que nos ayuda como a analizar, como a descargar, como a sentirnos en paz para entonces continuar. Entonces, la regresión también se puede utilizar con estas acciones, ayudándonos también a minimizar el impacto de la situación que estamos viviendo. Claro. Como bien hemos dicho, el mecanismo de defensa te protege para poder liberar el estrés, la ansiedad y poder desarrollar estas habilidades de afrontamiento. No es la solución como tú lo dijiste, el mecanismo de defensa, es el medio, es la herramienta para poder llegar a la solución. Entonces, esperemos que les haya funcionado el analizar cada uno de estos mecanismos de defensa.
y que si están utilizando los mecanismos de defensa que nosotros tachamos tal vez como no adecuados, eh, revalorarlos y utilizar los que son un poquito más adecuados que de esa manera y ejercitarlos para que de esa manera cuidemos nuestra salud mental, que es lo mejor. Así es. Y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, que nos den like y pues obviamente sí esperamos sus comentarios porque es muy bonito dialogar y poder tener diferentes puntos de vista, porque eso es lo que nos enriquece al final del día. Exactamente. Y de esa manera también poder ayudarlos si en dado caso necesitan ayuda en algo. Así Estamos es. a la orden. Muchas gracias, nos estamos viendo. Bendiciones, adiós. Mm.